que los indigentes del mundo no son de África o de América Latina, son de la humanidad toda. Y esta debe, como tal, globalizada, propender a empeñarse en su desarrollo, en que puedan vivir con decencia por sí mismos. Hoy en día vivimos en un mundo globalizado y con muchos problemas que se generan gracias a la globalización. Problemas como lo vimos en el video anterior, como el medio ambiente, el cambio climático, el calentamiento global, ¿no es cierto?, el efecto invernadero y el poco compromiso con el concepto de desarrollo sustentable. Pero también hay otros problemas que son igual de importantes, como por ejemplo el uso de energías más sustentables, el reducir los niveles de pobreza y desigualdad, el tener, ¿no es cierto?, políticas para poder, ¿no es cierto?, mediar con problemas como la migración y también, ¿no es cierto?, el acceso equitativo hacia la salud de las personas. El capitalismo, como sistema económico y político que rige al mundo desde ya hace unos siglos, y en específico con su modelo neoliberal, fomenta las desigualdades, fomenta la desigual distribución de la riqueza entre las personas del planeta, donde hay una mucha diferencia o gran diferencia entre los que ganan menos con las familias más ricas de los diferentes países. En Chile lo sabemos de sobra. Solamente 7 u 11 familias controlan la gran mayoría de los ingresos de nuestro país. Hace más o menos 30 años, Chile mantiene la misma lógica económica. Es un país dependiente de mercados extranjeros, es un país monoexportador y es un país, ¿no es cierto?, que se basa en la utilización de energías fósiles, como principalmente el petróleo. El petróleo es o tiene una larga data de uso, como dije recién, desde hace más de 30 años. Y uno de los grandes desafíos que tenemos en el contexto globalizador es renovar el uso de estas energías fósiles que más encima dañan el medio ambiente con la emisión de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el CO2 por la utilización de energías nuevas o energías sustentables, como por ejemplo la energía eólica que proviene del viento con estos grandes remolinos, la energía solar con estos grandes paneles solares que se colocan en los techos de las casas para alimentar con energía para el uso de calefacción del agua en los calefos, ¿no es cierto? O también, ¿no es cierto?, el uso de la energía del agua. Es por eso, ¿no es cierto?, que uno de los desafíos de nuestra democracia es reemplazar estas energías fósiles que producen y que dañan el medio ambiente con los gases de efecto invernadero con energías, como acabo de nombrar, de carácter sustentables. Otro problema importante que se vive en el contexto global es el problema de saber enfrentar la oleada de migraciones que ha sufrido nuestro país en el último tiempo. Oleada de migrantes que se ha dado porque los países de origen tienen problemas económicos, como por ejemplo Haití, o problemas de guerra civil, como se puede dar con migrantes desde Siria, o a inicios de la década del 2010, ¿no es cierto?, específicamente el 2012, con la llegada de migrantes desde Palestina. ¿Ya? Guerras civiles, problemas de hambre, problemas de conflictos sociales o hasta desastres naturales, como el mismo caso de Haití, son causas para que las personas salgan de su lugar de origen, de su país de origen, a buscar, ¿no es cierto?, nuevas oportunidades de vida en otros países, como es el caso que se ha dado con nuestro país. ¿Y qué es lo que hace el Estado para recibir a estos migrantes y para darles una buena calidad de vida? Esto nos afecta a nosotros como chilenos. Deja en los comentarios, ¿no es cierto?, de este video, cómo crees tú que se ha enfrentado a la política de migraciones en nuestro país. En contextos como los que vivimos hoy en día, en un mundo globalizado y más encima con una pandemia a nivel mundial como es la del coronavirus, el tema de la salud es algo que se hace cada vez más presente. Dentro de los desafíos y objetivos del milenio en el ámbito de la salud estaba, ¿no es cierto?, el asegurar a los menores de 5 años un nivel de natalidad más alto, ¿ya?, y reducir la mortalidad de los menores de edad. También, ¿no es cierto?, el mejorar la maternidad y todo lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con la llegada al mundo de los pequeños, ¿ya? Otro tema importante es reducir los niveles de VIH, pero vuelvo a insistir, ¿qué más atingente que la salud del día de hoy? ¿No es cierto? En un contexto de pandemia como el coronavirus, esta pandemia ha evidenciado las desigualdades sociales y económicas que tenemos los chilenos y que también existen en el mundo y que se promueven quizás con
con el modelo de globalización que vivimos a diario. Es por eso que es importante el legislar en las materias de salud, perdón, ya que nos damos cuenta, ¿no es cierto?, que creemos tener un buen nivel de salud y de acceso a la salud, ¿no es cierto?, donde podemos elegir entre un modelo privado como la ISAPRE o en un público como FONASA. Pero nos damos cuenta que si elegimos el público tenemos que esperar horas, incluso años, ¿ya? Y en casi toda una vida para que nos llegue una hora, a un sistema privado donde todo es más rápido, pero, ¿no es cierto?, la cantidad de dinero que se tiene que gastar por este servicio es mucho mayor, ¿ya? Esta pandemia ha desnudado, ¿no es cierto?, todas las falencias de salud que tenemos en nuestro país. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy como sociedad es el entender y el saber la desigualdad y la pobreza que se genera en el contexto del mundo global. La globalización ha acentuado la desigualdad y la pobreza en grandes distancias entre los países más pobres contra los países denominados ricos, y también dentro de esos mismos países hay segregación y hay diferencia entre los que ganan más con los que ganan menos, ¿ya? Por lo tanto, la pobreza y la desigualdad es un fenómeno que como globalización se debe, ¿no es cierto?, trabajar para lograr o por lo menos intentar reducirlo, ¿ya? El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo plantea incluso que los niveles de la denominada pobreza extrema han descendido en un nivel importante. Lo primero que hay que preguntarnos es ¿qué significa la pobreza? ¿Qué es este concepto que hemos, ¿no es cierto?, hablado? ¿Qué relación tiene o cómo se desarrolla la pobreza en un contexto global? ¿Ya? Para la ONU, vivir con pobreza extrema significa más o menos que económicamente se tiene que vivir con menos de 1,25 dólares al día, ¿ya? Si eso lo transformamos, ¿no es cierto?, en plata chilena, ¿ya?, en dinero chileno, en pesos, serían aproximadamente, ¿no es cierto?, 797,80 pesos, ¿no es cierto?, chilenos, ¿ya? Y si hacemos, ¿no es cierto?, la conversión, multiplicamos por 1,25, significa que una persona en pobreza extrema, ¿no es cierto?, en Chile sería aquella que al día gana menos de 997,25 pesos, ¿ya? Ojo, esto es al día. Redondeemos esto en, ¿no es cierto?, la querida Luca, ¿ya? Aquellos que ganan menos de 1.000 pesos al día están considerados en pobreza extrema, ¿ya? Pero ojo, volvamos a lo mismo, ¿ya? Yo si gano 1.001 pesos, ¿ya dejo de ser pobre? No, ¿ya? Por lo tanto, la pobreza no es tan solo un valor económico, no es tan solo un valor económico la pobreza, ¿ya? Claro que no, sino que tiene muchas otras variables. Dentro de esas variables, para hablar de pobreza, podemos tener, por ejemplo, la educación, ¿ya? Un nivel de educación importante, ¿no es cierto? Un nivel de educación de calidad, ¿ya? Aquella persona que también, ¿no es cierto?, sufre o tiene un mal acceso a salud, también puede estar considerado dentro de lo que llamamos pobre. O incluso, ¿no es cierto?, aquella persona que sufre de segregación. Nuestro país, ¿no es cierto?, es uno de los países donde más se segrega producto de la variable socioeconómica. De hecho, fíjense ustedes mismos, para obtener una beca o un crédito para ingresar a alguna universidad, la variable socioeconómica es fundamental. Y aquellos que por un peso muchas veces no acceden, también se produce esta segregación a la hora de la entrega de beneficios. Otro tema importante, la violencia, ¿ya? Violencia de cualquier tipo, ¿ya? Pero principalmente la violencia social. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que la pobreza no es tan solo un valor económico, sino que también es una serie de variables donde podemos encontrar violencia, educación, salud, segregación. Otro problema importante a la hora de hablar sobre la pobreza, que ya lo vimos recién, ¿no es cierto?, sobre la pobreza,
es el relacionarla con la llamada desigualdad, ¿ya? Que son dos problemas que van de la mano en el contexto de la globalización, la llamada desigualdad, ¿no es cierto? La desigualdad es el efecto que se genera en base a la pobreza, ¿no es cierto? Donde hay mayores diferencias entre los que más ganan y los que menos ganan, ¿ya? Para medir la desigualdad podemos encontrar, ¿no es cierto?, en específico dos formas. La primera es a través del famoso IDH o índice, ¿no es cierto?, de desarrollo humano. ¿Ya? El IDH o índice de desarrollo humano determina la capacidad productiva que tiene un país. Y esta capacidad productiva que tiene un país se va a basar en relación al PIB, ¿no es cierto? Que significa Producto Interno Bruto. ¿Qué significa esto, el Producto Interno Bruto? Es todo lo que producen las empresas, ya sean chilenas o extranjeras, dentro del territorio, ¿no es cierto?, de un país, ¿ya? Además, mide otras variables, por ejemplo, la calidad de vida, la educación, la esperanza de vida, que son los años que aspiran las personas a vivir, la pobreza, el nivel de mortalidad, la salud, el tema de equidad en relación a las mujeres, ¿no es cierto?, desigualdad social, discriminación, riquezas, etcétera, etcétera. Como también, ¿no es cierto?, vamos a tener como otro índice para medir los niveles de desigualdad de un país, el llamado, ¿no es cierto?, coeficiente de Gini. ¿Qué significa el coeficiente de Gini? Es una medida, llamémosla demográfica, ¿no es cierto?, que sirve para medir el nivel de desigualdad de un determinado territorio, donde vamos a tener en el coeficiente de Gini dos variables, la variable 0 y la variable 1. ¿Ya? Cuando los países están más cercanos a la variable 0, quiere decir, ¿no es cierto?, que tienen menos desigualdad. ¿Ya? Cuando están más cercanos a 0. Y cuando los países están más cercanos a 1, quiere decir que hay más desigualdad. ¿Ya? Hoy en día, nuestro país, Chile, ¿no es cierto?, Chilito, es, de acuerdo a la OCDE, uno de los países más desiguales, con cerca del 0,56% de acuerdo al índice de Gini. En América Latina, repito, Chile es uno de los países más desiguales. Esto obviamente son, ¿no es cierto?, medidas o son estadísticas que nos entrega la OCDE. ¿Ya? Por lo tanto, Chile es un país donde tiene que haber políticas para reducir la desigualdad y la pobreza. Déjamelo en los comentarios y lo estaremos analizando. ¿Y qué crees tú? ¿Vivimos en un país desigual? ¿Vivimos en un país donde hay gran nivel de pobreza? ¿Vivimos en un país con un desigual acceso a salud y educación y a tantos otros índices que, ¿no es cierto?, se generan? Ah. ¿Y tú qué crees? De nuevo. Ya, ahora sí. ¿Y tú qué crees? ¿Vivimos en un país desigual? ¿Vivimos en un país con un desigual acceso a salud? ¿Con un desigual acceso, ¿no es cierto?, a bienes básicos? ¿Con un desigual acceso a educación? Donde los migrantes, ¿no es cierto?, en vez de venir a aportar quizás a nuestro país, viven en malas condiciones de vida. ¿Tiene el Estado un rol importante ahí? ¿Tiene el Estado un rol importante en el acceso a los bienes básicos de la población? Todas estas preguntas es las que constantemente tenemos que cuestionarnos. Estamos a días de vivir un proceso importante, un quizás cambio constitucional. ¿Es la Constitución el cambio para generar avance en estos niveles de vida o en estos problemas que vivimos en base a la globalización? Son preguntas que constantemente tenemos que cuestionarnos. La historia, la educación ciudadana nos permite el constante cuestionamiento para generar una ciudadanía activa y crítica. Eso es lo importante, que siempre cuestionemos y tratemos de mirar a nuestro alrededor para ver cómo podemos mejorar. ¿Ya? Espero que les haya servido la cápsula de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Cuídense mucho. ¿Ya? Recuerden que nos encontramos los viernes para seguir preparándonos para la prueba de transición. Chao, chao.